Voy a ser rápido. Pero sabes, quiero que vayamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 10. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Y dice de la siguiente manera. Hechos capítulo 10, versículo 1. Si tienes tu Biblia, ve por favor a tu Biblia o en tu teléfono para que puedas estar allí siguiéndonos. Dice, ¿estamos ahí, cierto? Sí. ¿Estamos en la Nueva Traducción Viviente? ¿En NTV? Ahí estamos en la Nueva Traducción Viviente. Muy bien. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. ¿Oraba a Dios cómo? O sea, permanentemente estaba en oración. Muy bien, atentos. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, otro Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto, que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. ¿Qué fue a hacer Pedro? ¿Qué estaba haciendo Cornelio? ¿Cómo? Orar. Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre. Pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: levántate. Una voz así como: levántate. Estoy inventando. Levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaran impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha limpiado ya. La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón de pie frente a la puerta. Preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entretanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo. ¿Quién le dijo? Muy bien. 3 hombres han venido a buscarte, Pedro. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado. Yo los he enviado. Quiero que tengamos esto allí para algo que te voy a explicar más adelante, porque Dios le dice a Pedro sin titubear.
Entonces Pedro bajó y dijo: yo soy el hombre que ustedes buscan, ¿por qué han venido? Ellos dijeron: nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Al siguiente día fue con ellos, acompañado por algunos hermanos de Jope. Llegaron a Cesarea. Al día siguiente Cornelio les estaba esperando y había allí reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró a la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y dijo: ponte de pie, yo soy un humano como tú. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. ¿Se acuerdan que les dije hace un momento que tuvieran pendiente el por qué Dios le dijo: ve con ellos sin titubear? Aquí está la respuesta. Pedro les dijo: ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa, pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme por qué enviaron por mí. Porque Dios siempre está hablando a nuestro corazón, y lo primero que hace la palabra de Dios es romper los esquemas y los dogmas humanos que hay en ti y en mí. Eso es lo primero que hace oposición para servir a Dios. Son las estructuras humanas, son los estigmas humanos, son las estructuras religiosas. Pedro era un judío. ¿Qué decía la ley judía? Que los judíos no podían entrar en casa de los gentiles porque eran inmundos. No podían hacer eso. Por eso Dios le dijo: Pedro, ve y sin titubear. Dios se estaba anticipando a lo que Pedro iba a hacer para estorbarle a Dios. Y no es la primera vez que le pasa a Pedro. ¿Se acuerdan a Pedro con Jesús? Cuando va Pedro y le dice a Jesús: Jesús, no, ¿cómo vas a ir a la cruz? No, eso no te va a pasar. Que el Señor te libre de pasar por ese mal y ese dolor tan grande. ¿Y qué diría Jesús? Ese Pedro sí me quiere mucho, ¿cierto? Eso fue lo que le respondió Jesús a Pedro. No, ¿cómo que no? ¿Qué le dijo? ¿En serio? Así le respondió Jesús a ese Pedro tan considerado: apártate de mí, Satanás. Bravo, ¿no? Porque Satanás se viste como ángel de luz. Y a veces estamos escuchando palabras suaves, pero resulta que esas palabras están llenas de todo lo que es contrario a Dios. Porque Dios no mira tanto lo que sale de tu boca, sino lo que sale de tu corazón. Esto me parece muy tremendo. Dice Cornelio: hace 4 días yo estaba orando en mi casa, como a esta misma hora, las 3 de la tarde. Qué casualidad, ¿cierto? A la misma hora que oraba Pedro y que tuvo la visión. Como a las 3 de la tarde, de repente un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido, Pedro. Ahora estamos todos aquí delante de Dios esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Era muy claro. Y familia, ¿sabes cómo he titulado esta prédica? ¿Está por ahí la imagen? A la manera del cielo o a la manera del suelo. ¿Cómo lo vas a hacer? Hay 2 maneras de hacerlo.
Repita conmigo: ¿a la manera del cielo o a la manera del suelo? ¿Cómo lo quieres hacer? Porque somos seres espirituales teniendo una experiencia terrenal. No pertenecemos a este reino, aunque estemos aquí. Pertenecemos a otro reino. La palabra dice que Él es el Padre de las luces. Tú y yo éramos luz antes de que todo esto natural existiera. Antes de que lo material existiera, tú y yo éramos luz y teníamos un Padre. Y Él es el Padre de las luces, dice la palabra. En Job, cuando Dios estaba hablando con Job, hablando de su ignorancia, y le decía: dime, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo le puse límites a los mares? ¿Dónde estabas tú cuando yo guiaba a la Osa Mayor y a sus constelaciones? Dímelo, Job, ¿dónde estabas tú? ¿Conoces tú la habitación de la muerte? Dime, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice las Pléyades y las coloqué en el firmamento? ¿Dónde estabas tú? Y yo me imagino a Job: ay, Señor, ¿yo qué voy a saber? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos? 34. ¿Cuántos años tiene tu alma? ¿Cuántos años tiene tu cuerpo y tu alma? 34. No. Tu cuerpo tiene 34 años. Tu alma tiene muchísimos años. Job dice que cuando estaba hablando con Dios y Dios le hizo todas estas preguntas, Dios termina por responderle: Job, declárame todo lo que te he preguntado, si lo sabes. Y Job se queda como: ¿yo qué voy a saber? Y Dios le responde: sí lo sabes, porque tú ya habías nacido y es grande el número de tus días. Dios le estaba diciendo a Job: tú ya eras luz, tú ya existías antes de que yo creara todo lo que ves en lo natural. Entonces tu cuerpo físico puede tener 34, 40, 15 como yo en el caso mío, pero tu alma y tu espíritu tienen muchísimos años, son más antiguos que esta creación. Y puede ir al libro de Job, y es importante que usted diga que ese pastor está diciendo como mentiras. No, sí, porque usted tiene que poner en duda todo lo que yo le diga. Porque si usted pone en duda todo lo que yo le estoy hablando acá, lo siguiente que usted va a hacer es ir a investigar a la Biblia si es verdad. Y es lo que debe suceder. Usted le debe creer a la palabra de Dios, no a mí. Amén. Seguimos. Cornelio, romano, pero era temeroso de Dios y oraba. Era un gentil. Pedro, apóstol, discípulo de Jesús, llamado a predicar las buenas nuevas de salvación. Dice la palabra que Cornelio y Pedro se conocían, ¿cierto? No se conocían. ¿Qué pudo haber conectado a un gentil con un judío para que viniera a su casa y le predicara las buenas nuevas de salvación? La oración. Lo único que los conectó al mismo tiempo fue la oración. La oración trajo la comunicación desde donde estaba Simón hasta donde estaba Cornelio. A la misma hora terrenal, en el mismo momento, el Espíritu de Dios los conectó. ¿Y saben por qué? Porque ambos estaban modo cielo, no modo suelo. Ambos estaban orando permanentemente. Orando no es que usted se encierre en su casa permanentemente y no vaya a trabajar y llame a su jefe: no puedo ir porque estoy orando. Orando es que usted permanentemente esté en su mente: Señor, ¿cómo quieres que haga esto? Señor, te entrego esta carga. Señor, te entrego esta situación. Señor, aquí estoy yo. Señor, estoy débil. Señor, tengo rabia. Señor, tengo ganas de fritarlo en una paila.
Orar es estar en permanente comunión con Dios, permanente conversación con Dios. Dice que ellos oraban frecuentemente. Y en ese momento una visión los unió a los dos. ¿Saben por qué? Porque Cornelio necesitaba a quien fuera a predicarle las buenas nuevas de salvación. Y la necesidad de Cornelio no fue salir a buscar de manera humana quien pudiera predicarle, quien pudiera hablarle palabra, sino que la manera de Cornelio fue inclinarse, orar, humillarse delante de Dios y hacerlo a la manera del cielo. Cuando tú elevas tu oración al cielo, el cielo es más amplio y hay menos taco que aquí en la tierra. En avión se llega más rápido que por tierra. Y cuando todas las situaciones que tú tienes, las necesidades, los problemas, las situaciones adversas, las tentaciones, el pecado, tú los entregas en oración y resuelves que es mejor la solución a la manera del cielo que a la manera del suelo, entonces Dios va a responder a esa llamada. Dios va a responder a esa oración. Dios va a traer la conexión. ¿Sabías que antes de este ministerio pasé situaciones muy complicadas en otro momento, en otro lugar, también dentro del ministerio? Pero mi oración siempre estaba conectada con el cielo, sin importar lo que estuviera atravesando en ese momento. Lo que el hombre pudiera hablar de mí, decirme a mí, vituperarme a mí, siempre mi mirada estuvo en el cielo, orando. Y aun cuando decían que yo era un brujo, que yo cobraba las liberaciones, ¿a alguien le cobraba la liberación acá? Escúchame, no me estoy quejando de las personas que se levantaron, te estoy diciendo, es una bendición que Dios me pruebe a través de otras personas para ver cómo está mi corazón, cómo voy a responder a eso, si lo vas a hacer a tu manera o a la manera del cielo. Porque si fuera a mi manera, pues ya te digo que caminé bastante en la calle y hubiera cuadrado la vuelta de otra forma. O me cuadran a mí, eso es lo que a uno le pasa cuando va resuelto. O lo cuadro o me cuadran, no más. Pero solucionamos esto rapidito, ¿cierto? A la manera del suelo. Pero decidí hacerlo a la manera del cielo. Y esperé, y esperé, y lloré. Y me dio rabia y me enojé. Y peleaba con Dios. ¿Por qué? Pero aguanté. Y Dios se estaba preparando. Y en ese tiempo recuerdo muy bien que Dios me había hablado: tu tiempo ha terminado acá, en ese lugar donde estaba. Tu tiempo ha terminado acá. Vete de acá. Como Abraham, vete de tu casa y de tu parentela. Vete ya de acá porque algo nuevo tengo para ti. Pero como yo no veía dónde me iba a llevar, y estaba entrando la pandemia, ya había entrado la pandemia, yo me sentía más perdido que... No me quise ir. Y seguí ahí donde Dios ya me había hablado. Y te voy a decir, Dios trajo un hombre. Mi esposa sabe de quién le estoy hablando. Dios trajo un hombre del otro lado del charco. Dios trajo un hombre desde Europa. Escúchame bien. Un hombre que no conocía en mi vida, no sabía quién era, qué hacía. Y ese hombre vino a hablarme en el nombre de Jesús para que yo cumpliera con la orden que Dios me había dado, que abandonara ese lugar de inmediato, que ya mi tiempo había terminado allí. Y yo no quise escuchar a nadie, perdón, ni a mi esposa, ni a mí, ni a nadie de los que eran cercanos míos. Pero Dios trajo una persona desconocida para venir a hablarme en la autoridad de Cristo Jesús y a decirme: vete de ese lugar ya, porque tengo algo nuevo para ti.
que iba a saber que mi oración que estaba levantando en ese momento estaba conectando a Dios a otra persona al otro lado del charco que nunca había conocido? Y hoy en día, ese hombre es una persona tan sabia, porque uno como pastor debe estar rodeado de personas sabias, de ancianos. Uno no puede ser una rueda suelta. O sea, este ministerio no se mueve como se mueven los otros, que tengo una cobertura apostólica y que mi papá espiritual es el apóstol Pepito. Qué pena, pero aquí con todo respeto no nos movemos así, porque pues si yo tuviera un papá espiritual, como afirman muchos en el mover cristiano, pues si yo tuviera un papá espiritual que se llamara el apóstol Tan, ¿cierto? Ese apóstol es mi papá. Y a su misma vez el papá de ese apóstol es Dios. Entonces Dios, que viene siendo mío, el abuelo. Déjeme decirle que los nietos no heredan, solo los hijos. Solo los hijos heredan. Entonces yo decidí que yo no iba a ser nieto de nadie. Yo vengo por lo mío, ¿no? Yo vengo por mi herencia. Yo vengo por la herencia que Cristo Jesús ganó por mí en la cruz. Pero en esta situación, como pastor, uno sí debe tener personas sabias que oren por uno, que lo escuchen a uno cuando uno está mal, cuando tiene problemas, que le den un buen consejo. Aquí hay personas maravillosas que Dios ha levantado en mi vida, y yo me siento tan confiado cuando hay estas guerras espirituales tan fuertes de que esas personas estén aquí. Personas que Dios ha levantado para pelear contigo hombro a hombro. Un ejemplo, doña Oliva. A ella no le gusta que la señale, pero el Espíritu la está señalando hoy. Esa es una mujer que no es visible acá porque no le gusta estar visible acá. Pero me siento tan seguro cuando ella está, porque yo sé que está conectada y yo la siento conectada conmigo. Es una guerrera de Dios, que Dios la está usando en ese lugar de intercesión. A Elba, mi esposa, es mi esposa, obvio. No es que hay tantas personas, perdóname si no las menciono a todas, pero quiero darle un ejemplo. Personas tan valiosas. Y uno en este mover, uno no puede estar solo, no puede ser una rueda suelta. Yo también necesito consejo. Yo también necesito, porque en la multitud de consejos está la sabiduría. Y es bien importante. Entonces estábamos en este hombre que Dios trae del otro lado del charco a hablar a mi corazón, a hablar a mi vida. Y yo sé que tampoco le gusta ser mencionado. Él no es un apóstol, no es un pastor, no es nada con ningún título de esos, pero es una persona con una sabiduría tan poderosa de parte de Dios, tan fuerte. ¿Sabías que este ministerio fue profetizado en ese hombre, en el corazón de ese hombre antes de que existiera, estando yo en otro ministerio? Este ministerio, Clínica del Alma, Dios lo profetizó en el corazón de ese hombre, y luego me lo confirmó con otro pastor en Estados Unidos. Mira, de Europa a Estados Unidos y a Colombia. Eso solo lo conecta la oración, cuando tú lo decides hacer a la forma del cielo. Y yo sé que ese hombre tampoco quiere ser mencionado, pero el Espíritu hoy lo coloca en mi corazón. Y don Enrique, yo sé que si me estás viendo, sabes que te amo con todo mi corazón y te honro. Y gracias por lo que el Espíritu Santo ha hecho a través de ti en mi vida y en la vida de mi casa. Es un Señor con una sabiduría impresionante. Y Él es mi amigo, Él es mi hermano, Él es todo lo que el Espíritu Santo quería que yo tuviera para un buen consejo, para una buena guía de parte de Dios.
Mira, todo lo que Cornelio deseaba y pedía en oración era recibir al Espíritu Santo. Necesitaba a alguien que le predicara las buenas nuevas de salvación. Y dice la palabra, mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, hablándoles de la palabra de Dios, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre todos los gentiles. Pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó: ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido al Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Familia, si Pedro lo hace a la manera del suelo, ni va a predicarle a los gentiles. Si Pedro quisiera hacerlo a la manera del suelo, les decía: no, ustedes no han recibido a Jesús, bautícense primero y después hablamos. Porque religiosamente hay un orden de que tú te arrepientes, vas a las aguas, te bautizas y luego el Espíritu Santo viene sobre ti. Pero aquí hay un orden completamente diferente. Dice que Pedro les estaba hablando y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y que luego Pedro les dijo: ahora, ¿qué puede estorbar para que los bautice? Ya que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Fueron bautizados por el Espíritu antes que con agua. A la manera del suelo, son muchos dogmas los que debemos romper para que Dios pueda obrar sobre nosotros. Familia, ¿cómo estamos enfrentando nuestro diario vivir? ¿Cómo estamos enfrentando las dificultades diarias, los obstáculos que se nos presentan en nuestra cotidianidad? Dígale a Güey que no estamos perdidos. Que gire él a la izquierda. Te reprendo, Satanás. ¿Qué pasa cuando tienes una necesidad financiera? ¿Qué pasa cuando tienes un arriendo por pagar, unos servicios por pagar? Yo te he contado el testimonio. Llevábamos un año de casados. Por fin esta preciosura me dice que sí, contra viento y marea. Nos casamos y estábamos en el primer año de casados y me encuentro un día sentado llorando. Tres meses de arriendo, dos meses de arriendo. Los servicios sí no los iban a cortar, o los cortaron. No los cortaron. ¿Cómo le dices a tu yo que la mujer que siempre has esperado para que sea tu esposa, ahora que decide casarte contigo, está atravesando estas dificultades? ¿Cómo le dices a tu mente eso? Y yo le decía: para eso me casé, Señor. ¿Sabe por qué? Acto seguido, nunca nos había pasado de novios. Pero apenas decidimos obedecer, se nos vienen todas estas situaciones. Y me siento yo, estaba sentado aquí en el sofá, ahí estaba el televisor puesto en la sala, y empiezo a llorar mucho. Y empiezo a llorar y a llorar y a llorar. ¿Cómo voy a solucionar? No tenía empleo, no tenía entradas. ¿Cómo le digo a mi familia que necesito plata? El hombre que se casó, el hombre que era el proveedor, que iba a proveer, que ya tenía una esposa, ¿cómo le dices a tu papá que no eres capaz de llevar la responsabilidad de casa? Y llore y llore, y de repente miro ese televisor. Hay fe. Y miro el televisor.
Es que me dan unas ganas de llorar cuando pienso en ello. Miro el televisor y empiezo a decir, y llamo a mi esposa y le dije, voy a vender el televisor. Y yo recuerdo que empecé a pensar dónde lo iba a llevar. Y cuando yo iba a coger las cosas para bajarlo, para desanclarlo, llorando mucho, Dios habla a mi corazón y me dice, cuando vendas vas a vender el de la pieza, y cuando vendas el de la pieza vas a vender los muebles, y luego vas a vender tu cama, y cuando ya no tengas nada que vender, ¿en qué te vas a recostar? Y Dios me enseñó ese día que cuando uno tiene una situación de esas, lo primero que empieza a buscar son muletas, porque como no puedes andar, necesitas buscar en qué recostarte. Y el televisor era una muleta para mí. Podía solucionar un problema, pero ¿y luego qué? El otro televisor, ¿y luego qué? Nunca pensé en venderte. ¿Y luego qué íbamos a hacer? ¿Y sabes qué? Empecé a llorar más. Caí de rodillas. Solté el alicate que tenía en la mano y le dije al Señor, me rindo, me entrego. Yo ya no puedo más con esto. Yo ya voy a dejar de luchar. De ahora en adelante voy a confiar plenamente en ti. Desde ese día, usted no se alcanza a imaginar cómo me llamaban, cómo llamaban a mi esposa, a darnos plata, a ofrecernos una cosa, a preguntarnos cómo están. ¿Sabes por qué? Porque decidimos en ese momento que me arrodillo, decido hacerlo al modo del cielo. Vender el televisor era modo del suelo. Pero cuando me rendí, cuando decidí entregarle mi carga y mi problema al Señor, mi familia, mi esposa y todo con lo que yo no podía, Dios empezó a obrar. Porque cuando la oración subió, entonces la conectó y empezó a conectar personas. Y empezaron personas a llamar, y empezaron personas a aportar, y empezaron trabajos a salir, y empezó el Calvito a prosperar con su esposa. Y vino Samantha ese mismo año, ¿cierto? Teníamos un sueño a manera del suelo. A manera del suelo es que no íbamos a tener hijos, sino que nos íbamos a dedicar a pasear y a conocer y a manera del suelo. A la manera del cielo era que ese mismo año no íbamos a tener más tiempo de nada ni vacaciones, sino que de una vez Dios nos había confiado una hermosa hija llamada Samantha. Esa es la manera del cielo. Familia, ¿qué haces cuando tienes una enfermedad? Un diagnóstico. ¿Qué haces? ¿Qué piensas? ¿Dudas? ¿Hace cuántos meses fue que llevé a mi mamá? 5 o 6 meses. 5 meses. Me llaman rápido que mi mamá estaba en el piso, que no se podía levantar. Subo del 8 al 15. Cuando subo, mi mamá estaba en el piso, estaba blanca, estaba mal, no podía sostener sus pies. La cojo cargada, bajo, pedimos un carro, la llevo camino a la clínica Las Vegas. Mi mamá me dice, no puedo, me estoy muriendo, no puedo. A ver, te explico. Para que mi mamá esté diciendo eso, o sea, la cosa está seria, está muy seria. Para que ella diga, lléveme a un hospital, yo por eso subí pálido, porque sé quién es mi mamá y sé lo fuerte que ha sido y cómo aguanta. Amor, ¿me equivoco? ¿Es mi mamá así o no? Cuando ella dice lléveme a un médico, yo dije, ya tiene medio corazón afuera, se lo aseguro. Yo me voy guerreando, yo espíritu de muerte. No vas a poder, no te vas a llevar a mi mamá. Pero miraba a mi mamá y mi mamá más blanca todavía, más mal todavía, y ya con los ojos idos. ¿Y sabe quién? Yo no le puedo dudar, yo soy un ser humano.
Y empiezo a dudar y empiezo a sentir miedo en mi corazón. Y cuando llego al hospital, bajo a mi mamá y lo primero que me dice el señor de seguridad: coja un ficho. Cargando a mi mamá, coja un ficho. Y lo primero que quiso salir dentro de mí es el orangután que llevaba adentro, el viejo hombre que llevaba adentro. Entramos. Cuando entramos, me traen una silla de ruedas, ponen a mi mamá, ella está completamente desgonzada, pero me ponen en una fila, adentro, pero en una fila, porque había muchos adentro. Y ahí entendí, familia, y volvió el Señor a hablar a mi corazón, y me trajo la vez que estaba sentado en el televisor. Eso me marcó de por vida. Y en ese momento vino el momento en que Dios me había enseñado que no era la manera del suelo, que era la manera del cielo, que no era el médico quien le iba a sanar, que era Él quien le iba a sanar, y que si Él estaba conmigo, ¿para qué tenía el acelere de que la viera un médico? Y empecé a darle gracias a Dios, y empecé a pedirle perdón a Dios, y salí y le di un abrazo al señor de seguridad. Y yo: discúlpeme, lo que pasa es que era mi mamá, y di mis excusas. Y vino una paz sobre mí, y vino una tranquilidad sobre mí. Entramos, a mi mamá la revisaron, luego la estabilizaron, le mandaron unos exámenes más avanzados. Eso es con un, ¿cómo se llama? Pero ¿cómo se llama el especialista que lo hace? Un cardiovascular. Y eso ocurrió 20 días o un mes después le dieron la cita. Y mi mamá con el dolor en los pies, mi mamá comenzó a salir a caminar, y cuando salía mi mamá a la cuadra tenía que llamar para que la recogieran, que los pies no le daban y estaba blanca en la calle. Ya ella no caminaba una cuadra, 2 cuadras. Y empecé a seguir orando. Yo: Señor, lo voy a hacer a la manera del cielo. Señor, es mi mamá, me duele, tengo temor de perder a mi mamá. Pero también sé que ya, si tiene que partir, estará en tus manos, porque mi casa y yo te serviremos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y empecé a declararlo, empecé a declararlo, empecé a declararlo. Y empecé a reconocer de que si Dios se la tenía que llevar, ¿qué podía hacer yo? Tenía que sentirme muy honrado de que mamá iba a estar con papá, con mi Padre Celestial. Y comencé hacerlo a la manera del cielo. A los 20 días al mes le dan la cita, y lo primero que le dice el médico cuando le hacen el examen y salen los resultados, él le dijo: señora, no entiendo. Y mi mamá dice: pero ¿qué no entiende? Que usted debería tener o los 2 pies mochos o ya debería estar muerta. ¿Cómo así? Sí, señora, mire, por ahí está el Harold. ¿Lo alcanzamos a descargar? Ese es donde aparece el nombre: Mariela del Socorro, febrero 21. El otro, ese es del izquierdo. Hay otra, ¿cierto? Esa. Conclusiones: permeabilidad del segmento aorto-ilíaco por señales Doppler indirectas, miembro inferior derecho. Permeabilidad de la arteria femoral superficial con compromiso por lesiones estenosantes críticas u oclusivas de la arteria poplitea. Estoy gringo hoy. Y permeabilidad de los vasos infrapopliteos, tibial anterior y tibial posterior, severo compromiso del flujo por el arco plantar. Miembro inferior izquierdo, permeabilidad de la arteria femoral superficial, un compromiso por la. En español, mi mamá tenía 2 coágulos que no saben cómo se le alojaron los 2, uno aquí y el otro aquí. Él dice: no es posible que uno se aloje ahí, pero que 2 coágulos en el mismo punto, uno en el pie derecho y otro en el izquierdo. Señora, yo no sé usted cómo está caminando, mire el tamaño de los coágulos. Es que lo que le está circulando a usted es nada. Usted debería estar
o sin pies ya o muerta, porque esos coágulos en cualquier momento suben al corazón, suben al cerebro y te causan. Estamos bien porque en ese momento lo estaba haciendo a la manera del cielo. Hasta el día de hoy los coágulos no han desaparecido. Hasta el día de hoy los coágulos han disminuido, pero siguen ahí. ¿Y sabes qué? Hasta el día de hoy mi mamá sigue en una constante mejoría. Ya camina, ya trota, ya va hasta Mallorca, vuelve. Y la amenaza sigue ahí. Pero la amenaza no es amenaza si tú lo haces a la manera del cielo. Y esa fue la otra vez que Dios me enseñó a hacerlo siempre a la manera del cielo. Cuando mi esposa y yo nos íbamos a divorciar, sí, ella y yo nos íbamos a divorciar. Mi esposa y yo ya vamos a cumplir 14 años, tenemos 13 años entre noviazgo y matrimonio, y hemos pasado por crisis, hemos pasado por situaciones muy difíciles, muy complicadas. Hemos pensado en el divorcio, no hemos pensado, el diablo ha puesto la palabra divorcio en medio de nosotros, pero ¿sabe qué? Nosotros lo hemos hecho a la manera del cielo. Y en el cielo no existe eso, porque lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y nosotros hemos decidido hacerlo a la manera del cielo. Y aquí seguimos. Véale la carita, mire cómo me mira toda enamorada, vea. Vea. Mire esos ojitos, vea. Yo que conozco a mi esposa le estoy diciendo, me quiere coger a picos. Pero hemos superado unas crisis, familia. Unas crisis. Yo creo que la primera más fuerte la vimos en pandemia, ¿cierto? Nunca habíamos pasado tanto tiempo juntos. No, fuera de charla. Esa pandemia fue una cosa de locos. Yo creo que yo por ahí, en el día, yo la fritaba 2 o 3 veces en paila ardiendo, como los chicharrones. Eso era una terapia para mí, fritarla en una paila, como el del águila descalza. Y Dios hasta el día de hoy nos ha mantenido. Te puedo decir que estoy tan enamorado de mi esposa como ella de mí. Problemas, los que usted quiera. Situaciones, las que usted quiera. Pero no han prevalecido. Ninguna arma forjada en el infierno prosperará contra ti si lo haces a la manera de Dios, familia. Y quiero terminar con eso. Muchos de los problemas que están experimentando ustedes están ahí, no porque tus padres pecaron, no porque tú pecaste. Muchos de ellos están para glorificar a Dios. Dios se va a mostrar a través de ese problema. Dios se va a mostrar a través de esa situación. Dice Juan 9:2-3: Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Jesús le respondió: no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres. Contestó Jesús: nació ciego para que todos vean el poder de Dios en él, a través de lo que Dios iba a hacer en la vida de ese hombre, familia. Aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. También estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia, una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Familia, lo sobrenatural vendrá a ti cuando tú decidas hacerlo a la manera de Dios. Lo sobrenatural no viene del hombre, viene de Dios. Hay que hacerlo a la manera de Dios. Hay que hacerlo a la manera del cielo. ¿Tienes problemas financieros? No andes buscando que te presten plata.
No andes buscando, colocando un espíritu de autoconmiseración. Pobrecita, no he vendido nada, no tengo para los pasajes, no tengo esto, no tengo lo otro. No muestre un espíritu de autoconmiseración. No lo haga a la manera del suelo, hágalo a la manera del cielo. Arrodíllese, ore, dele gracias al Señor por esa situación, pero dele gracias también por la solución y la victoria que está en camino y que le va a entregar. Pero si usted tiene una situación, en este caso financiera, y comienza a quejarse, y comienza a quejársele a las personas para ver si las personas le van a ayudar, seguramente te ayudarán una vez, tal vez dos, seguramente tres, pero a la cuarta ya te van a mirar rayado. Y a la cuarta que no te ayuden a ti, tú vas a mirar rayado a esa persona. Usted quiere ayudarle a una persona que tenga una situación de enfermedad, problemas financieros. No lo ayude con plata, ayúdelo con la palabra de Dios. O si está muy mal, vaya y dígale a su pastor: pastor, ¿cómo podemos ayudar a esta persona? Pero no le dé muletas, no lo enseñe a cojear, enséñelo a correr. Enséñelo a correr a la manera del cielo. Ay, pobrecito, pobrecita. No, Dios tiene el control de esa persona. Porque a veces las personas lo hacemos a la manera del suelo, y siempre estamos mostrando para que las personas tengan pesar de nosotros, y la persona saque de su bolsillo y te dé a ti. No, no es la forma. Lo harán una vez, dos veces. La tercera, ¿qué? ¿No es mejor que usted aprenda a confiar en Dios de una vez? ¿No es mejor que usted aprenda lo que tiene que aprender? ¿No es mejor eso? Termino con esto. Estaba un hombre a la puerta del tabernáculo, no podía caminar, y allí se hacía todo el tiempo, y pedía allí limosna. Y venía Pedro y Pablo pasando, y el hombre les pide limosna. ¿Y sabe qué le dice Pedro y Pablo? Hey, yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. Pedro no le dio plata, no le alcahueteó sus limosnas, su espíritu de autoconmiseración. Le soltó una palabra de Dios y lo hizo caminar. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Si usted ayuda a la manera del suelo, los volverá del suelo. Si usted ayuda a la manera del cielo, los devolverá al reino donde pertenecen. Amén, familia. Dale un aplauso al Señor.